y vamos a compartir la lámina, ¿no es cierto? Vamos a compartir la pantalla para poder pasar ahí la, ¿cómo es que se llama? La diapositiva o Ya, las láminas que tenemos ahí. Bueno, recibimos. ahí estamos. Bueno, Entonces, dice el tema, el título del tema es la manera de vivir en el reino, ¿sí? Eso es lo que sale en su cuadernito, ¿no es cierto? Ahí en los discipulados que hicimos, en los manuales, perdón, ahí está el nombre, los manuales de discipulado, dice eh, la manera de vivir en el reino. Ya, entonces, vamos a hablar de eso es el tema de hoy día, la manera, nuestra ciudadanía, ¿no es cierto? Y de la forma en que nosotros debemos vivir en este reino que Dios nos ha dado, ¿sí? Lo primero que vamos a entender es que hay un cambio de autoridad, ¿no es cierto? Antes nosotros estábamos viviendo bajo una autoridad demoníaca, satánica, etcétera, etcétera, aunque nosotros no lo veíamos, no lo entendíamos, pero vivíamos bajo el yugo de la esclavitud del enemigo, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene Cristo a nuestra vida, ahora viene un cambio de autoridad en nosotros. Dice acá, empezando el texto, dice, hemos sido librados del dominio de Satanás, de su autoridad y control. Ahora estamos bajo una autoridad completamente nueva, que es la autoridad de Jesús, ¿sí? Hoy día ya nosotros no vivimos bajo la autoridad del mundo ni de Satanás, sino que vivimos bajo la autoridad de Cristo. Después dice, a medida que un creyente comienza a crecer en su nueva vida en el Señor, él destruye muy pronto, él descubre muy pronto que la única manera de disfrutar la vida en el reino de Dios es mediante buenas relaciones con Jesús. Si podemos, bueno, después vamos a ver los otros versículos mejor. Pero ahí en Efesios 1.17 y Filipenses 3.10 habla de esta relación que tenemos nosotros con el Señor, ¿no es cierto? De la vida que hoy día estamos gozando con Cristo. Dice, en el mismo comienzo de nuestra nueva vida con Dios, estas relaciones toman dos formas distintas. O sea que cuando nosotros hoy día pasamos a ser ciudadanos del reino, pasamos a ser hijos del Señor, ¿no es cierto? De inmediato, la relación que vamos a tener con el Señor, con el Padre, se va a manifestar de dos maneras muy claras y que cada uno de nosotros se va a ver identificado con lo que vamos a hablar ahora. La primera relación que tenemos con Cristo o con el Padre es la de Salvador. O sea, en otras palabras, vemos a Dios como nuestro Salvador, ¿no es cierto? Él vino a mi vida, Él me salvó, me rescató, ¿no es cierto? Me sacó de las tinieblas, de los vicios, de cualquier cosa que el Señor nos haya rescatado. Él lo que hace es salvar nuestras vidas, ¿no es cierto? Nos salvó, nos dio la vida eterna, obviamente. Aquí vamos a desglosar algunas cosas. La primera es de salvación y la segunda es la de Señor. Ya esas dos manifestaciones o dos formas de relacionarnos con el Señor van a pasar o vamos a vivirlas nosotros como hijos del Señor. Somos hijos, sí, pero a la misma vez nosotros, el Señor se nos va a revelar primero como Salvador y después se nos va a revelar como Señor. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar en esta hora. ¿Ok? Entonces, la primera es, se nos va a revelar como Salvador, ¿no es cierto? La primera manifestación que el Señor viene a manifestar sobre nuestras vidas es que Él es nuestro Salvador. Él viene a ser nuestro Salvador, nos salvó de la manera de vivir, nos salvó de las tinieblas, ¿no es cierto? Y nos salvó también, como vamos a ver acá, del juicio eterno, ¿no es cierto?, de una condenación eterna y nos dio vida eterna a nosotros, nos dio nueva vida. Dice, esta es la primera relación que comenzamos a tener con Jesús. No podemos conocer a Dios como Padre y amigo hasta que primero hayamos tenido una revelación de Jesús como Salvador. O sea, eso es súper importante. No vamos a poder entender o conocer a Dios como Padre o como amigo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no me llamarás más Señor?
porque el siervo no sabe lo que su señor hace, sino que ahora ustedes me llamarán amigo, ¿no es cierto? Porque los amigos se cuentan los secretos y eso es lo que venía a hacer el Señor. Entonces, la primera etapa de revelación que nosotros tenemos para con Dios es la de Salvador. No podemos, ¿no es cierto? No va a venir la otra etapa de padre o de amigo sin que no hayamos pasado por esta primera etapa, que es el primer contacto que tenemos con el Señor, donde Él viene a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y le reconocemos como Salvador. Entonces, el orden es así: primero nuestro Salvador y después se va a poder manifestar de las siguientes maneras. Aquí podemos hacer un alto, hermano, y para aquellos hermanos que a veces me preguntan, pero pastor, ¿cómo yo sé si alguien ha nacido de nuevo o es salvo, que es otro término? ¿Cómo yo sé en la iglesia si hay alguien que es salvo, que ha sido salvado por el Señor, ¿no es cierto? O que ha nacido de nuevo. ¿Cómo lo sé? Bueno, acá una de las pistas que nos deja, ¿no es cierto?, la palabra, es entender que esa persona, y después lo vamos a ver en unos versículos, esa persona manifiesta a través de su vida, de su boca, que Jesús es su Salvador. El Señor me salvó, el Señor vino a mi vida. O sea, vamos a poder ver en aquella persona cómo la salvación de Dios se ha manifestado, de dónde lo salvó, de dónde lo trajo, de dónde lo rescató el Señor. Entonces yo puedo entender que esa persona está siendo salvada por Cristo, ¿no es cierto? Y no solamente el tema que Dios la haya sacado de la droga o de la delincuencia, sino que hay múltiples caminos donde el hombre camina, ¿no es cierto? Y Dios lo rescata de ahí para salvarlo, ¿no es cierto?, de la muerte incluso, pero para trasladarlo al reino de los cielos. Entonces, de esa manera, o una de las maneras en que yo puedo darme cuenta de que alguien ha nacido de nuevo o ha sido salvado, es cuando esa persona llama a Cristo como mi Salvador. Amén. Entonces, bueno, seguimos adelante entonces. Dice, entonces no se puede revelar sin que antes se revele como Salvador, después se revela como Padre y amigo, hasta que primero hayamos tenido una revelación de Jesús como Salvador. Dice, aquel que murió por nosotros y nos rescató del reino de Satanás. Jesús nos salvó. Acá hay tres cosas que podemos mencionar de las cuales nos salvó Jesús. Y ahí le voy a pedir que me ayuden a leer. Mi hermano Ariel, ¿puedes buscar Romanos 5:9? Mi hermano Eric, ¿me puedes ayudar ahí con Hechos 26:18? Hechos 26:18. Mi hermano Víctor, ¿me puede ayudar con Filipenses 3:19? Y cuando yo les diga, ahí ustedes me leen el versículo. Entonces, Ok, pastor. el hermano Ariel, Romanos 5:9. El hermano Eric, Hechos 26:18, el hermano Víctor, Filipenses 3:19. Ya, entonces Jesús nos salvó acá en tres cosas o tres áreas. La primera que nos salva es del juicio de Dios. ¿Sí? Todos sabemos que hay un juicio final y ese juicio no es para los hijos, sino que es para la humanidad. Entonces acá vamos a leer, nuestro hermano Ariel va a leer de qué juicio, ¿no es cierto?, nos salvó el Señor. Romanos 5:9. Amén. Amén. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Por él seremos salvos de la ira. Bueno, ¿qué es ser salvo de la ira? Se entendía en el mundo judío. La ira de Dios era el día del juicio final. Se le llamaba también el día de venganza de Jehová, el día de la ira del Señor. O sea, vamos a encontrar ese término de diferentes maneras, sobre todo en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Pero acá Pablo, como buen judío, sabe que hay un día de la ira de Dios. Imagínense, hermano. O sea, el día de la ira. ¿Usted ha visto a alguien airado? ¿No es cierto? Que es capaz de matar a otra persona, que es capaz de hacer cualquier cosa. O sea, cuando uno ve a alguien airado, o uno mismo se ha airado, imagínense a Dios de esa manera, airado, enojado, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con su creación, con su humanidad que le rechazó. Entonces, lo primero que Dios ha hecho en nuestras vidas
Cuando nosotros le reconocemos como Salvador, es que nos salvó del juicio final o del gran juicio que Dios ha de ejecutar al mundo entero cuando Cristo venga, ¿no es cierto? Ese gran juicio que ha de tener allí en Apocalipsis capítulo 19, que donde el mundo entero va a estar conmocionado, ¿no es cierto? Porque va a ser un espectáculo de tal manera que todo el mundo en aquel momento va a reconocer al Señor, a Cristo como Señor, ¿no es cierto? A toda rodilla se doblará, pero en ese momento ya va a ser tarde para ellos, para aquellos que no se arrepintieron. Y no solamente para esa generación, sino que para las generaciones anteriores que nunca reconocieron al Señor. Pero a nosotros el Señor nos salvó del juicio final. Amén. De lo segundo que el Señor nos salvó es del poder de Satanás. Y esto es súper importante. Hechos capítulo 26, versículo 18, hermano Eric, si nos puede leer. Está en silencio, hermano. Está en silencio tu micrófono. Ahí sí, Ya, ya. ahí Yo sí. estaba prendido, ya. No sé qué Sí, pasó. Para que abras sus ojos. ¿Está escuchando, no? sí, se escucha bien. Ahora va. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Eric. Entonces, cuando habla de la potestad de Satanás, la palabra potestad significa autoridad. Ya, para que ustedes sepan, o sea, el texto está diciendo quién nos libró de la autoridad de Satanás. ¿Qué autoridad? Acuérdense que antes de Cristo nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Quién gobernaba nuestra vida? Aunque no hayamos estado endemoniados, ¿no es cierto? Como lo pintan las películas, no, nuestra vida estaba perdida y estábamos influenciados, marcados, ¿no es cierto?, por el poder de Satanás en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra vida estaba perdida y lo que dice aquí Pablo es que el Señor nos rescató de la autoridad de Satanás para trasladarnos, ¿no es cierto?, al reino de los cielos o al reino del Señor en este caso. O sea, en otras palabras, es un rescate, ¿no es cierto?, lo que el Señor hace, nos libra de ese poder y de esa influencia para nosotros ahora poder, ¿no es cierto?, tener libertad. Cuando habla la Biblia de tener libertad, está hablando de esta libertad del pecado, no del libertinaje, ¿no es cierto?, sino que hoy día antes éramos presos del pecado, éramos marionetas del enemigo y hacíamos lo que él quería y lo que nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa quería hacer. Cuando viene Cristo y ahora somos trasladados al reino de los cielos, ya no hacemos lo que el enemigo quería hacer. Ahora hacemos la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Imitamos a Cristo, Él es nuestro mayor referente, nuestro hermano mayor. Imitamos la fe y la conducta de los hombres de Dios, del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, de los apóstoles, de los profetas, etcétera, etcétera. Entonces lo que queremos hacer ahora nosotros es vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces, de la segunda manifestación, o si lo podemos llamar así, que el Señor nos libra, o del segundo poder que Dios nos libra, es del poder y la autoridad de Satanás. Primero nos libertó del juicio final y segundo nos viene a libertar, ¿no es cierto?, del poder que Satanás tenía sobre nuestras vidas. Lo tercero, de que nos liberta Jesús, porque Él es nuestro Salvador, es de nuestros propios egos, o sea, de nuestra carnalidad. Hermano Víctor, si nos puede leer Filipenses 3:19. Ok. Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén.
cuyo Dios es el vientre, la comida, ¿no es cierto? Y la gloria es la vergüenza. O sea, está hablando en cierta manera el apóstol Pablo está hablando sobre los deleites del ser humano, ¿no es cierto? En lo que el ser humano se goza, sin Dios, obviamente. Los deleites, los egos, el orgullo, etcétera, etcétera. Y que al final todo eso es muerte, ¿no es cierto? Eso nos lleva a la perdición. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace también acá? Nos liberta de aquella naturaleza egolátrica, de aquella naturaleza individualista, ¿no es cierto? De aquella naturaleza que solamente pensaba en yo, ¿no es cierto? Sino que ahora el Señor nos libra también de esa misma naturaleza y de nuestros propios egos, como dice el texto acá. Entonces vemos que Dios nos libra de tres cosas, y por eso le llamamos nuestro Señor. Nos libra del juicio eterno, nos libra del poder de Satanás y nos libra de nuestra propia naturaleza. ¿Amén? Entonces, por eso le llamamos a Él Señor. Él es nuestro Señor, ¿no es cierto? Ahí en Hebreos 5, 8, 9 dice: y aunque era hijo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces nos queda claro, Él es el Señor, Él es nuestro Salvador, Él nos salvó, nos rescató, etcétera, etcétera. Ahora, la otra manifestación de Cristo en nuestra vida en el reino es la de Señor. ¿Cómo se nos revela nuevamente? Ahora Cristo no solamente como Salvador, sino que ahora se nos va a revelar como nuestro Señor. La palabra griega que se usa para Señor es la palabra Kyrios o Kurios, ¿no es cierto? Y es tan interesante entender esto, hago un paréntesis, porque al único que se le llamaba Kurios en los días de Jesús era a César, ¿ya? Era Nerón César. Entonces nadie más podía llamar Señor o Kurios a otra persona. Entonces, por eso que los cristianos tuvieron gran persecución en aquellos días. Fueron, ¿no es cierto?, masacrados, muertos, asesinados, perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos llamaban a Jesús el Kurios, ¿no es cierto?, que era el amo divino, el Señor divino. Entonces César, él decía, ¿no es cierto?, que el único Señor, Dios, era Él, y no había otro Señor, sino que el único Señor era Él. Por lo tanto, cuando los cristianos predicaban la palabra, cuando los cristianos predicaban, ¿no es cierto?, a Cristo, ellos anunciaban al Señor. Entonces, es súper importante entender el contexto. Entonces, de la segunda manera en que Dios se nos revela dice, cuando conocemos a Jesús como Salvador, entramos al reino de Dios o al reino de los cielos, pero ahí no es donde nuestras relaciones con Él terminan. Una vez dentro de su reino, esas relaciones comienzan a tomar cambios dramáticos. Ahora le conocemos no solo como Salvador, más también como Señor, nuestro Señor. Él es Rey en su reino. Y miren lo que dice aquí 1 Corintios 12:3. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo el apóstol Pablo que nadie puede llamar o maldecir al Señor, ¿no es cierto? Que nadie que se diga ser cristiano o que haya nacido de nuevo puede llamar al Señor maldito o maldecir al Señor, ¿no es cierto? Alguien que ha nacido de nuevo, eso está diciendo el apóstol acá, dice: por tanto os digo que nadie que hable por el Espíritu que haya nacido de nuevo, a Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea que nadie puede decirle al Señor Jesús Señor si no es a través de un nuevo nacimiento espiritual, ¿no es cierto? O de haber sido salvados. Nadie va a poder decir Señor, nadie allá afuera, un satanista o alguien que no conozca a Dios va a poder decirle Señor o mi Señor. ¿Por qué? Porque esta persona no ha nacido de nuevo. Y todos los que llaman Señor a Cristo es a través del Espíritu Santo.
Amén. Entonces dice más adelante, cuando entramos en el reino de la luz, podemos disfrutar de las cosas para las cuales fuimos creados, para unas relaciones amorosas y recíprocas con el Señor. Debido a esto, cuando Jesús vino a ser Señor de nuestras vidas, descubrimos su control en nuestras vidas. Nos saca del caos del pecado y nos lleva al plano del orden y a la paz divina. ¿No es cierto? Entonces, si podemos leer ahí, vamos a leer, mi hermano Ariel, ¿puedes buscar ahí Colosenses 2.9? Colosenses 2.9 y 10. Entonces lo que hace el Señor acá, nos introduce en el reino, cuando somos salvos, nos introduce en el reino para ahora ser ciudadanos del reino, pero la revelación de Dios no queda solo ahí. Tenemos que entender que la palabra de Dios es progresiva y las manifestaciones de Dios también son progresivas. Por lo tanto, la palabra se va a ir revelando a nuestra vida progresivamente. En otras palabras, de menos a más. Dios mismo se va a ir revelando también de la misma manera. Primero como Salvador, segundo como Señor, ¿no es cierto?, como Padre, ¿no es cierto?, como amigo, etcétera, etcétera. Se va a ir revelando paulatinamente, de menos a más, a nuestras vidas. Entonces, cuando somos introducidos en el reino, ha de pasar esto. Hermano Ariel, ¿lo tienes? Sí, lo tengo. Amén. Dice, tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Lo puedes repetir, por favor? Que se escuchaba como entrecortado. Ya. Dice, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad en él, amén. De la manera que recibiste al Señor, ¿no es cierto?, andad en él. Entonces, ¿cómo lo recibimos? En salvación, en paz, ¿no es cierto?, en orden. El Señor lo que vino a hacer es a ordenar el caos y el desorden que había en nuestra vida. Ahora nos introduce al reino, y en el reino, ¿qué es lo que viene? Se va ese caos, se va ese desorden, y lo que viene en el reino es orden. ¿No es cierto? Es orden. El Señor empieza a ordenar nuestra vida, ¿no es cierto? Ya no somos los mismos de antes, la gente se da cuenta, ya no nos gustan los deleites del mundo, nuestra vida se ordena en el reino, ¿no es cierto? Porque no podemos decir nosotros somos del reino, hemos nacido de nuevo y seguimos viviendo desordenadamente. Es imposible. Ahora estamos dentro del reino y dentro de ese reino tenemos que empezar a dar fruto, tenemos que empezar a multiplicar, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos ha dado, y tenemos que empezar a fructificar, porque en el reino es donde nosotros fructificamos y multiplicamos. Fuera del reino, ¿no es cierto?, es resta, es división, etcétera, etcétera, pero en el reino nosotros multiplicamos y fructificamos. Entonces viene el orden, el Señor, ¿no es cierto?, nos ordena, trae paz, trae gozo a nuestra vida y nos inserta ahora en el reino. Ya no solo le hemos conocido como Salvador, ahora vamos a buscar la experiencia con Él de que Él es nuestro Señor. Y aquí, y este va a ser una de los temas más difíciles de poder no transmitir, sino que de que los hermanos lo entiendan. Porque el Señor Jesús dice en uno de los textos, le dice a los discípulos, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué? Porque cuando Él se nos revela, y esto es súper importante, hermano, cuando el Señor se te revela como Señor, tu vida cambia. Tu vida ya no es la misma, y por eso que el texto dice, acá es por revelación. No es por imposición, y aunque sea por imposición, no vas a poder hacer lo que el Señor te dice que hagas, porque esto se te tiene que revelar a tu vida. O sea, es algo que tenemos que pedirle al Señor: Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida como Señor. Porque aquí es donde nuestra vida en el reino empieza a cambiar, todo empieza a cambiar, porque por ser ejemplo ya no son nuestros planes, son los planes de mi Señor sobre los míos. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere.
No es lo que yo deseo, es lo que Él desea. Entonces Él pasa a ser mi curios o mi quirios, ¿no es cierto? Hay una palabra que a mí me gusta mucho y que el rey David dice, le dice al Señor en uno de los salmos, le dice, horadaste mi oreja y me hiciste entender tu palabra. Esa palabra horadar, que es un castellano antiguo, significa hacer un hoyo en la oreja para ponerle un aro. Y se hacía de esa manera cuando al siervo ya había cumplido. En Israel los siervos duraban 6 años y al 7º año se le dejaba libre por ley. Dios lo había establecido así. En el año sabático Dios permitía que todos los siervos que habían cumplido 6 años de trabajo en la casa de su señor salieran, fueran libres. Su señor les daba bienes obviamente y todo, y ellos tenían la libertad de irse y hacer sus propias vidas. Ya no tenían señor. Pero cuando ellos decidían voluntariamente, por amor, quedarse trabajando para toda su vida en la casa de su señor, el señor tenía que hacerle un hoyo en la oreja. ¿Y saben cómo se lo hacía? Le ponía el lóbulo de la oreja en la puerta y con una especie de cincel le hacía un hoyo sin anestesia. Se lo clavaba, ¡pah!, le pegaba el martillazo. Por eso y eso era un acto de amor, donde él estaba casado a su puerta, a la puerta de su amo, para toda la vida, pero era por amor, no lo hacía por obligación, ni porque su amo le iba a pagar, sino que porque él amaba, terminaba amando a sus amos. La esclavitud es muy distinta a la esclavitud de los días de Jesús, es muy distinta a la que hemos visto hace 2 siglos atrás, no tiene nada que ver con eso. La esclavitud de los días de Jesús, los siervos eran como los mayordomos, entonces eran bien tratados, había un buen trato y Dios así lo determinaba. Entonces David dice, horadaste mis oídos, los clavaste a la puerta de tu casa, enséñame tu palabra, tú eres mi Señor. En ese momento Dios se le revela a David como Señor, para que no haga lo que él quiere hacer en la vida, sino que ahora están los planes de Dios sobre la vida de David. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como para introducir esta parte, cuando Jesús se nos revela como Señor, nuestra vida cambia. Y ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Y que sin duda, si ponemos los planes de Jesús con nuestros planes, los de Él van a ser siempre mucho mejor. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando, porque ahora en esta ciudadanía que nosotros tenemos y en este entendimiento que Él es nuestro Señor, ahora nosotros tenemos que ser ciudadanos modelos, ¿no es cierto? Como les decía adelante. Si yo soy... Cuando tú perteneces a una institución, tú tienes que reflejar los principios de esa organización. Tienes que tú reflejar los valores de la empresa, de lo que sea, ¿no es cierto?, de una familia. En la antigüedad la familia era muy reconocida por los valores que el padre entregaba a la familia. Por lo tanto, se le preguntaba a los hijos de quién era padre, quién es tu padre. Era muy común en los días de Israel, ¿no es cierto?, preguntar quién es tu padre, porque el padre iba a decir mucho sobre la familia. Entonces, ellos pertenecían a la familia, pertenecían a una organización, etcétera, etcétera, y tenían que andar conforme a lo que el padre de familia les enseñaba, y en las instituciones lo mismo. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser ciudadanos del reino, tenemos un Señor sobre nosotros y ahora tenemos que nosotros ser modelos de esa ciudadanía, ¿no es cierto? Tenemos que tener un modelo, el modelo es Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que modelarnos a nosotros mismos para que cuando nosotros andemos allá afuera y ni siquiera digamos que somos cristianos, sino que la gente nos identifique y diga, ustedes son distintos, son diferentes. ¿Por qué? Porque son ciudadanos del reino. ¿Y por qué usted me dice eso, que usted es ciudadano del reino o es diferente? ¿Por qué? Por sus hechos, por sus actos, ¿no es cierto? Por su manera de vivir, por su manera de expresarse, por su manera de caminar. Usted es diferente. Entonces la gente ya empieza a entender que nosotros somos ciudadanos
del reino de los cielos. Entonces hay una ciudadanía modelo. Y en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Dice, Jesús, aunque era rey del reino, se hizo siervo. Miren qué interesante. Aunque Jesús era rey del reino, se hizo siervo. Este es el ejemplo de lo que debe ser un verdadero ciudadano del reino. O sea, si yo soy un ciudadano del reino, ¿qué es lo que debo ser? Siervo del Señor. Y esto se me va a ir revelando a medida que yo voy avanzando. Amén. Vamos a leer otro pasaje bíblico. Hermano Eric, ¿me puede ayudar con un pasaje ahí para que leamos? Está en Juan 13, del 13 al 15. Juan 13, del 13 al 15. Y mi hermano Víctor, o si está con mi hermana Andrea, pueden leer conmigo Hebreos 10, del 5 al 9. Hebreo, hermano Víctor, Hebreos 10, del 5 al 9. Y mi hermano Eric, Juan 13, del 13 al 15. Entonces ahora entramos al reino, y en el reino sí, porque algunos me pueden decir, somos hijos, sí, somos hijos. Pero en el reino vamos a ser siervos de este reino. Y el ejemplo lo da Cristo, siendo Él el Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué es lo que hace Él? ¿Cuál es el sentir que tiene? No aferrarse a su condición de Dios, sino que se hace siervo, se humilla a sí mismo y se hace siervo, ¿no es cierto? Nos viene a servir. Y miren lo que dice ahí Juan 13, del 13 al 15. Está con el micrófono apagado, hermano Eri, silenciado. Dale. Un, dos, Ahí tres. sí, ahí está. Ahí sí, lo escuchamos. La tenemos. Juan 13, del 13 al 15. Exacto. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Amén. Porque ejemplo les he dado. Porque así como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Ustedes saben que lo que estaba haciendo Jesús en ese momento era el trabajo de un siervo y no de un señor. Solamente los siervos en las casas en los días de Israel eran los que debían lavar los pies a los invitados o a los viajeros que llegaban de una casa, a los parientes que venían de un camino polvoriento, ¿no es cierto? Era una tradición o costumbre, pero quien tenía que hacer ese trabajo eran los siervos. Por eso que Pedro, cuando el Señor le va a lavar los pies a Pedro, el Pedro se espanta. Y en este texto que leyó el hermano Eric, ¿por qué se espanta? Y él le dice, jamás me lavarán los pies a mí, porque quien debía hacer ese trabajo no era Jesús. Pero Jesús está diciendo, yo les vengo a dar ejemplo, porque en el reino de los cielos, ¿no es cierto?, y después le dice, el que quiera ser mayor debe ser el menor, y el que quiera ser grande tiene que ser vuestro servidor. Entonces el Señor está enseñándonos el modelo de ciudadano del reino, cómo un ciudadano del reino, o un hijo del rey, una hija del rey, debe vivir en esta tierra, y no solo en esta tierra, sino que vamos a vivir en el reino eterno. Y es un reino donde los hijos o las hijas del Señor van a vivir una vida de servicio al Señor y al reino. En otras palabras, nosotros venimos a ser servidores, venimos a ser siervos. Independientemente, hermanos amados, los títulos que se nos den o los ministerios que nosotros tengamos que cumplir. No hay ministerio en la Biblia más grande que otro.
Todos son iguales y son indispensables, diferentes en acción, diferentes en unción, son diferentes en la forma, pero todos los ministerios delante del Señor son iguales. No hay ningún ministerio mayor que otro. Y me atrevería a decir que el mayor de todos los ministerios es ser siervo. ¿Me entienden? O la mayor cualidad de cada uno de nosotros como hijos del Señor es ser siervos y siervas del Señor. Porque esta es la característica de los ciudadanos del reino. Jesús, ¿por qué vino a servir Jesús? Y Él lo dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Si Él era Dios, hermano. Él es Dios, no era Dios, Él es Dios, perdón. Y dice en Filipenses, dice la Escritura, que el sentir que había en Cristo Jesús, que no quiso aferrarse a su condición divina, sino que se hizo hombre, y en esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo. ¿Me comprenden? Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos esta ciudadanía modelo que tiene que ver con el servicio. Para que yo pueda entrar en ese servicio del reino, de la ciudadanía, se me tiene que revelar a Jesús como mi Señor, mi Kyrios, donde ya no voy a hacer lo que yo quiero, no me voy a mandar solo, no voy a ir para donde yo quiero ir, voy a ir donde Él quiere que yo vaya, voy a estar con quien Él quiere que yo esté. ¿Me entienden? Voy a hacer su voluntad, voy a hacer lo que Él dice que yo tengo que hacer en su palabra y en la revelación y la relación que tengo yo con Él. Entonces, vosotros me llamáis Señor y decís bien, porque lo soy Señor y Maestro. Y he lavado los pies, dice, también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado. Amén, qué tremendo, hermano. Esto tiene que ver netamente con humildad, ¿no es cierto? Porque en el reino existe lo que es la humildad. Amén, es un principio fundamental. Entonces, ¿qué tenemos que ser también? Somos súbditos o vasallos del rey, ¿no es cierto? Esta palabra vasallo no es una mala palabra, ¿no es cierto? No la debemos entender mal, sino que significa en un lenguaje más actual súbditos del rey o seguidores del rey, ¿no es cierto? O servidores del rey, esa es la palabra más adecuada. Entonces dice, como miembros del reino entramos en una relación con equivalentes a las de maestros, a la del maestro y siervos. Dice, Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Qué es lo que dice Hebreos 10 del 5 al 9, hermano Víctor? Hola, buenas noches. Hermana Bendiciones. Andrea, buenas noches, bendiciones. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Andrea. Qué linda palabra, ¿eh? Lo que dice Jesús ahí, he venido para hacer tu voluntad, para agradarte. Imagínense, Él teniendo toda la condición como Dios, como hijo de Dios, de hacer su propia voluntad. ¿No es cierto? Porque eso es lo que pensamos nosotros cuando vemos a alguien grande, a alguien poderoso, hace su propia voluntad, hace lo que quiere. Pero acá Jesús, imagínense, en su condición humana, Él no se sujeta a su voluntad. Él dice, no quiero hacer lo que yo quiero. Yo vine a hacer lo que está escrito en el rollo. Yo vengo a hacer lo que dice tu palabra. El hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Entonces, imagínense el ejemplo de Jesús. El Cristo hombre, el Cristo que está en la tierra habitando con los hombres, no se manda solo.
se sujeta al Padre, está sujeto al Padre porque entiende que si está sujeto al Padre, ¿no es cierto?, el Padre lo va a exaltar. Él entiende que si cumple con el plan y el propósito del Padre y él mismo es siervo, porque a él se le declara el Mesías, el siervo sufriente, ¿no es cierto? Y si él se declara como siervo ante el Padre, él sabe que un día el Padre lo va a exaltar hasta lo sumo. Pero tiene que vivir como siervo, tiene que ser un siervo. Y como hemos enseñado en otras ocasiones, el Señor todavía sigue sirviendo en el cielo como intercesor nuestro, hermano. Entonces imagínense la mentalidad de Jesús, de cómo deben ser los hijos en el reino. O sea, si hemos sido introducidos en el reino, hermano, tenemos que servir al Señor, servir. Servir en el reino, servir, ser siervos y siervas del Señor. Y lo demás, temas de título o de unciones o de ministerio o dones que el Señor nos dé, son para edificar al cuerpo de Cristo. Son para que yo tome aquello que Dios me ha dado, lo multiplique y lo ponga al servicio de mis hermanos y hermanas. ¿Me entienden? Entonces, cuando analizamos esto y vemos el evangelio que vivimos hoy día con grandes estrellas evangélicas, ¿no es cierto?, que brillan más que Jesús, entendemos que no tiene nada que ver con el ser siervos y siervas del Señor. Se sirven a sí mismos, ¿no es cierto?, y quieren ser grandes y ser vistos allá afuera como estrellas de Hollywood, y no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, nada que ver con lo que el Señor mandó a hacer siervos y siervas del Señor. Amén. Seguimos. Somos súbditos del Rey, ¿no es cierto? Dice, a muchos cristianos no les agrada el concepto de ser siervo. De hecho, yo a algunos pastores les llamo siervo y es como llamarles, como degradar su título. Me ha pasado con pastores que conozco y uno por cariño le dice siervo, ¿cómo está siervo? Porque es una forma de decir y algunos se ofenden. Y claro, porque no es un concepto, no es lo mismo que decir apóstol, ¿cómo está profeta? ¿Cómo está apóstol? ¿No es cierto? Que decirte siervo. Es como el escalafón más bajo. Pero a eso nos quiere llevar el Señor. Dice, a muchos cristianos no les agrada el concepto de siervo, porque al parecer les hace inferiores a los demás. No obstante, en la Biblia encontramos 4 paradojas interesantes. La primera, en la esclavitud hay libertad. Acá en Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que yo era esclavo del pecado, lo que hace el Señor ahora me liberta, hay libertad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el Señor conmigo? Me libertó y me hizo siervo de Dios, ¿no es cierto? Y me ha puesto como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, gloria a Dios por ser siervo, por haberme sacado de esa esclavitud para ahora ponerme en esa libertad, pero de ser llamado un siervo del Señor. Amén. Porque ahora ya no somos esclavos del diablo, sino que ahora somos siervos del Señor. Nos liberta para ponernos en servidumbre de Él. Dice, hay grandeza en el hecho de ser un sirviente. Mire lo que dice ahí en el recuadro, Mateo 23, 11, 12. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren qué interesante, porque dice, el que es el mayor de vosotros, o el que quiera ser el mayor entre los hermanos, sea vuestro siervo. O sea, en otras palabras, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ser grande en el reino? ¿Quieres que en el reino te reconozcan? Está bien. Pero si quieres ser grande en el reino, quieres ser usado por Dios, tienes que ser el menor y un siervo. Tienes que humillarte y tienes que ser un servidor de tu hermano. Miren qué interesante, hermano. Porque en el concepto del mundo, ser grande es el que está arriba. En el concepto del reino, ser grande es el que está abajo, sirviendo a los demás. Qué distinto.
Esto en realidad nos vuela la cabeza en nuestro concepto del Evangelio, porque nosotros incluso en nuestros mismos púlpitos se ponen hacia arriba como gente muy elevada, ¿no es cierto? Y es todo lo contrario. Debiéramos estar sirviendo abajo con los hermanos, ¿no es cierto?, al pueblo del Señor. Porque todo aquel que quiera ser grande tiene que convertirse en un sirviente de Dios. No puedo pretender que Dios me use, ser usado por Dios, si no soy un siervo o una sierva del Señor. Lo tercero es que en la humildad hay exaltación. ¿No es cierto? Cuando me humillo como siervo, Dios me levanta. Dice ahí Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea que si yo quiero ser siervo, ¿no es cierto?, y me humillo como un niño, como dice acá la palabra, ese va a ser grande en el reino de los cielos, o el mayor. O sea, acá es todo lo contrario. La humillación, que es lo que hace el Señor, me levanta. A los soberbios dice la Escritura que los mira desde lejos, pero a los humildes el Señor los exalta. Entonces Dios va a tener que tratar con nuestras vidas, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene que ver con el ego. Y al ser humano le pasa algo que viene con la inclinación luciférica, con la naturaleza del ser humano caído. Y el ser humano caído no ha sido creado para llevar gloria o para ser reconocido, no fue creado, o no fue creado con ese ADN, se corrompió. Por lo tanto, cuando el ser humano recibe gloria, se enaltece mucho más allá, ¿no es cierto? Se vuelve loco. Y por eso que hoy día vemos, y en la historia hemos visto a tanta gente que es famosa y que tiene vidas terribles, o sea, vidas que ni el dinero ni la fama pueden, ¿no es cierto?, solucionar sus vidas, vidas trancadas. Cuando miramos la vida de los grandes hombres de la música, como Michael Jackson, cómo muere, Elvis Presley, ¿no es cierto?, el rey del rock and roll, sumido en la droga. Y así otros artistas porque el hombre caído no ha sido diseñado para llevar gloria. Y el tema es que cuando nosotros como hijos de Dios, el Señor nos da autoridad y esa gloria viene sobre nosotros, todavía quedan algunos residuos de ese orgullo de la vida anterior, y eso es lo que tenemos que matar, luchar. Por eso que acá el tercer paso es que en la humildad hay exaltación. Por eso que el siervo tiene que ser humilde, que son las características de un siervo o de una sierva. Tienen que ser humildes, ¿no es cierto? Si Dios te usa, si Dios te bendice, te prospera, gloria al Señor, porque de Él viene todo y para Él es todo. Entonces, nosotros como siervos y siervos tenemos que entender que si yo me humillo, Dios me va a exaltar. No me puedo exaltar, o no me voy a exaltar por sí solo, si no hay humillación primero, si no hay rodillas, si no hay un corazón quebrantado, ¿no es cierto? Dios va a tener que tratar con esa área de nuestra vida. Y lo cuarto, en la sumisión hay autoridad. Miren qué interesante. En la sumisión hay autoridad. El centurión romano, ¿se acuerdan? Tenía a 100 soldados a su cargo. Y vino a Jesús y entendió este principio. Le dice al Señor, y ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y el otro, ven y viene. A mí y a mi siervo, hace esto y lo hace. Debido a que el centurión estaba bajo autoridad, él podía ejercer autoridad y prontamente se sometió a la autoridad de Jesús. ¿No es cierto? El mismo centurión entiende este principio de autoridad. Que él entiende que si él le dice a sus soldados vayan, los soldados van. Le dice al siervo ven y el siervo viene. Entonces, este último principio tiene que ver con que en la sumisión, cuando yo me pongo bajo la autoridad de mi Señor, ¿no es cierto?, también voy a tener autoridad.
Por último, y va para ir terminando, dice: el estilo de vida del reino de Dios es una actitud de sumisión y obediencia a Dios. El estilo de vida que nosotros tenemos que tener en el reino, mi hermano, es un estilo de sumisión y obediencia a Dios. Dice: nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, no con renuencia o por temor u obligación. O sea, ninguno de nosotros debiera someterse a la voluntad de Dios porque tenemos miedo, ¿no es cierto?, por obligación, sino que acá hay 3 motivos. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? Número 1, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Él es nuestro Señor, porque al hacer tal cosa encontramos satisfacción en Dios. Y por último, tenemos que hacer las cosas por amor, ¿no es cierto? Por amor al Señor, por amor a su obra, por amor al reino de los cielos. Y por último, dice acá los frutos del reino. Dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Entonces, ¿cuáles son los frutos del reino que debemos empezar a dar cada uno de nosotros? Es que debemos de andar como es digno de Dios. Amén. ¿Cómo es digno de Dios? ¿Cómo es digno de Dios? Con ejemplo, ¿no es cierto? Con un buen testimonio. Acá el texto dice algunos ejemplos, que esto tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu nos va a dar una pista de cómo nosotros debemos manifestar la vida del Señor en nuestras vidas, la vida de nuestro amo. Cuando hablamos de los frutos o del fruto del Espíritu, que se manifiesta en 9 principios, estamos hablando de la esencia de Cristo. Cuando hablamos de todos estos nueve principios, que es el fruto del Espíritu, estamos hablando de Cristo mismo. ¿Qué es lo que es Cristo? Es amor, es gozo, es paz, es bondad, es justicia, es verdad, es paz y gozo. ¿Me entienden? Entonces, ¿de qué manera, si uno podría decir, pero de qué manera yo manifiesto esos frutos? Bueno, este es el camino. Debemos cada día nosotros andar en amor, ¿no es cierto? No peleando con la gente, no discutiendo con la gente. Debemos andar en amor, debemos tener gozo en nuestras vidas, manifestar el gozo, que aunque hayan problemas y dificultad, el gozo del Señor es nuestra salvación. Debemos tener paz ante las dificultades que vengan. Debemos tener bondad, o sea, en otras palabras, ser buenos con las personas, hacer el bien cuando hablamos de bondad. Debemos ser justos, caminar en justicia. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del diablo es del diablo. O como Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces debemos andar en justicia. Debemos también andar en verdad. Amén. Tenemos que andar en verdad. Y la mentira tiene que salir de nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera manifestamos el fruto del reino como siervos? De esta manera, andando en el fruto del Espíritu. De esta manera la gente va a poder decir: ellos son ciudadanos del reino. Ellos son hombres y mujeres. Son siervas y siervos del Señor. Más allá de un título o más allá de los dones que el Señor nos ha dado, que la gente misma diga: estos son verdaderos hijos del Señor. Como Jesús le dijo a Natanael, ¿se acuerdan? Cuando en el Evangelio le dice Jesús a Natanael: he aquí un verdadero judío, en cuyo nombre no hay engaño. Imagínense cómo Cristo le dice: Natanael, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Jesús mismo se le revela a Natanael, le dice: Natanael, ¿y dónde me viste? ¿De dónde te conozco, Señor?, le dice. Y el Señor le dice: te vi cuando estabas debajo de la higuera meditando, orando. Y dice el Señor: he aquí hay un hijo de Dios, un judío, en cuyo nombre no hay engaño. Imagínense que el Señor diga eso de nosotros, hermanos, como siervos y siervas del Señor. Entonces, somos ciudadanos del reino de los cielos, llamados a ser siervos, amén, para obedecer
a nuestro Señor y hacer su propia voluntad en nuestra vida. Amén. Cada voluntad que el Señor tenga para nosotros, que nosotros la aceptemos, la vivamos, la experimentemos y podamos experimentar a nuestro Señor Jesús como Señor, como Salvador y también como Señor. Recuerden que después viene como Padre, como amigo, que son otras etapas de la revelación en nuestra vida con el Señor. Amén, mis hermanos. Hasta acá dejamos la clase. Damos gracias al Señor por haber compartido este tiempo. Damos gracias por los hermanos que se pudieron conectar. Amén. Y sé que Dios está bendiciendo sus vidas. Vamos ahí a... Ya nos quedan 3 clases, creo. Quedan poquitas clases con respecto a este discipulado y vamos a pasar al otro nivel de discipulado que tiene que ver con